primer momento fue justo cuando éramos 5 cofundadores que nos mudamos a Barranquilla, que teníamos como esa idea de esa película, vivíamos en el mismo departamento, estábamos como medios una película de Silicon Valley. Y en ese camino de que las cosas salían mal, o sea, las ideas que teníamos no funcionaban, no escalaban como queríamos, no tenían esa receptividad. Y en ese proceso, ahí me tocó, digamos, entender que como líder yo también tenía que manejar al grupo y que el grupo necesitaba que yo me ponga en ese lugar. Yo era muy como, no, somos todos iguales y entonces estamos todos acá haciendo lo mismo y empujando para el mismo lado. Pero finalmente la que lo había empezado y la que tenía más ímpetu de que siga adelante era yo. Y entonces en ese momento, bueno, sí, tuve que ponerme como esa camiseta de conciliar, de entender quién debía seguir y quién no. Y bueno, sí, y manejar al grupo primero de cofundadores, ¿no? Hola, bienvenida y bienvenido a Innovadoras sin Filtro, el podcast donde contamos las historias reales y auténticas de las y los founders y líderes más disruptivos que están transformando América Latina. Conversamos sobre sus retos, fracasos y esos momentos clave que marcaron la diferencia. Todo sin ningún filtro. Yo soy Nicolás Demeye, tu anfitrión y coach profesional. Ayudo a founders, CEOs y sus equipos a crear una visión poderosa y a escalar sus empresas de forma sostenible, con claridad, enfoque y propósito. Hoy tengo el gusto de conversar con una emprendedora que está transformando cómo accedemos al crédito en América Latina, desde donde más se necesita, las comunidades invisibilizadas. Mercedes Vidart es cofundadora y CEO de Kipu, una fintech que utiliza inteligencia artificial y redes de confianza para empoderar a miles de negocios informales que hoy están fuera del sistema financiero tradicional. En esta conversación, Mercedes nos comparte su camino desde sus inicios en Argentina, su paso por el MIT y cómo su formación en ciencias sociales y políticas y también en microfinanzas la llevó a crear una solución innovadora con impacto social real. Hablamos sobre sus motivaciones, los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado, su evolución como líder y el valor de entender profundamente al cliente. Merchi o Mercedes también reflexiona sobre el ego, la persistencia y cómo los sacrificios que ha hecho en su camino se han convertido en bendiciones. Una conversación sin filtro sobre propósito, riesgo y tecnología con corazón. Bienvenida, Mechi. Hola, Mechi, ¿cómo estás? Hola, Nico. Muy bien, muy contenta de estar aquí con vos. No, yo estoy más contento que tú. Y un poco de disclaimer aquí para los que nos escuchan, es que nos conocemos desde hace 3-4 años, más o menos, cuando tuve el gran honor de ser tu coach. Entonces, tengo una relación muy particular contigo. Obviamente, cosas que se quedan entre nosotros de que no vamos a poder contar aquí, aunque son cosas sin filtro que contamos así. Pero la idea, como lo sabes, del podcast es un poco abrirse completamente y sobre todo sobre tu historia. Y yo admiro mucho todo lo que has logrado. Recuerdo cuando hablamos que apenas, creo que estabas saliendo del MIT o habías empezado apenas a crear Kipu. Y desde que hemos tenido esta llamada, estoy muy impresionado por todo lo que has logrado. Siendo hasta tu empresa ha sido seleccionada dentro de las 10 mejores fintech en LATAM hace unos años, cosa que es totalmente increíble, sobre todo con el enfoque que tienes con Kipu. Entonces, muy bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación a Innovadores Sin Filtro. La vez pasada tuvimos a Nachi Jiménez, que debes de conocer muy bien. Entonces, bien contento de tener otra mujer que está revolucionando las fintechs en Colombia y en toda América Latina. Muchas gracias por estar aquí, Mechi. Gracias, Nico. Sí, has sido muy importante en mi camino como emprendedora y me has ayudado en momentos muy determinantes, así que nada, obviamente feliz de volver a charlar con vos. Uh-huh. Pues tú sabes cómo es el podcast, ¿no? La idea es que nos cuentas un poquito de dónde vienes, ¿no? Que tú eres argentina, ya vives en Colombia desde hace unos años, pasando por Estados Unidos, pero ¿nos puedes comentar un poquito de tu contexto, quizás cuando estabas en Argentina, tu contexto familiar, luego que estudiaste, un poco de todo? Sería genial entender todo esto. Claro, súper. Sí, yo, bueno, nací en Argentina, en Buenos Aires, en un barrio en el norte de Buenos Aires,
Nací en una familia emprendedora. Mi papá, digamos que creció una pyme en Argentina, una pyme que al principio vendía alfombras y ahora venden cortinas. Y digamos que él arrancó la empresa, ¿no? Él no tuvo herencia de mi abuelo. Y es un poco el que sacó la familia adelante, tanto la mía como la de él propia, o sea, de mi abuela, mis tíos, etc. Entonces, bueno, vengo de una familia en la que vi lo que es emprender desde que nací, básicamente. Sin embargo, yo quería ser la oveja negra y realmente me anoté a estudiar ciencia política. No quería, justamente para no ser como mi papá, o sea, yo no quería estar en el mundo de los negocios. Eh, y entonces, bueno, estudié ciencia política, quería hacer política para cambiar el mundo, ese era mi objetivo. Y bueno, y estudiando ciencia política es que comencé a trabajar en temas de política pública, también trabajé en microfinanzas, en Techo, como por 5 años entre CIPEC, que es este Instituto de Políticas Públicas, y Techo. Y bueno, y llegó un punto en el cual decidí irme a Estados Unidos a hacer una maestría. Esa maestría fue, digamos, yo fui la primera graduada de mi familia, incluso de la universidad, de la licenciatura. Entonces, para mi familia también que yo vaya a hacer una maestría era algo que ni siquiera sabían qué era y qué significaba. También, digamos que el sueño de mi papá era que yo sea ingeniera y que lo ayude con el negocio y que sea como la próxima generación. Y bueno, yo decidí que no. Y, y finalmente, por las vueltas de la vida, terminé emprendiendo, ¿no? Terminé haciendo un emprendimiento distinto a lo que hacen mi familia, pero bueno, terminé en el mismo mundo y puedo decir que hoy en día lo admiro más que nunca y puedo como entender lo difícil que es hacer crecer una empresa y más que nada en un país como Argentina, que es un país de varias crisis. Sí. Así que sí, ese es un poco como mi nido de donde crecí. Sí, tu background. Y a ver, tú querías, si eras la oveja negra, como tú lo decías, ¿por qué no querías, o más bien, por qué tenías este rechazo del mundo de los negocios? Sí. Bueno, porque para mí tenían una connotación muy negativa. O sea, para mí era como que el mundo de los negocios no ayudaba al mundo. El mundo de los negocios era el que destruía el mundo, básicamente, ¿no? Era como que no veía un potencial de impacto social y de cambio sistémico, digamos, en hacer negocios. Entonces, sí, tenía como una imagen muy negativa de lo que era hacer negocios y por eso mismo yo que me quise alejar completamente de ese mundo. Sí, o sea, por eso era una imagen muy negativa, como que no creía que desde ahí podía hacer algún cambio. Y tenías una imagen un poco más positiva de la política para cambiar el mundo. Por eso Exacto, estudiaste sí, ciencias políticas. tenía la imagen positiva en la política, yo quería ser presidente. Y bueno, y creía que en la política yo sigo creyendo que la política es un motor de cambio, hoy creo que todos somos seres políticos, también desde las empresas, hoy he cambiado bastante mi mirada, pero bueno, desde la política veía esa posibilidad de justamente trabajar con los más postergados, de hacer proyectos que directamente impacten la vida de las personas. Y bueno, y obviamente uno cuando va creciendo va entendiendo las realidades, ¿no? Las realidades del mundo de los negocios, por un lado, que no todo es tan malo, y las realidades del mundo de la política y del mundo del sector social, donde no todo es tan bueno. Y creo que eso es lo que me hizo llegar a querer emprender for profit, ¿no? O sea, emprender tener una empresa. Justamente porque yo dije, yo quiero demostrar que se pueden hacer empresas distintas, donde realmente las empresas pueden contribuir a un cambio del sistema. Y podemos crear empresas que desde el corazón de su creación tienen impacto. O sea, que si crece la empresa, crecen los ingresos de la empresa, crece el impacto. Eso es lo que yo creo y por lo cual también volví a Kipu una empresa, porque justamente parte de mi misión también es demostrar que se pueden hacer negocios de otra manera. Mm. Pero a ver, antes de llegar a Kipu, me gustaría hablar un poco del cómo tú tuviste la idea de Kipu, que si no me equivoco fue de un reto de innovación en el MIT, ¿es correcto? Sí, sí, entonces digamos que yo llegué a MIT con una idea muy distinta de lo que salí.
un poco es lo que buscan también en esas maestrías, ¿no? Como cambiar la cabeza y que, no, que te vayas con algo diferente a lo que llegaste. Y yo realmente llegué, mi carta de mi intention letter y todo por lo cual yo quería ir era un poco para trabajar en temas metropolitanos y de coordinación entre gobiernos. O sea, Ok. esa fue mi propuesta. Y cuando llegué, conecté con una profesora que se llama Catherine Coffer. Ella y su marido son los creadores de Teoría U, que es una teoría Ajá. de cambio sistémico. Y ella es profesora en la maestría que yo fui a hacer, pero en temas de finanzas sociales. Ella le llama bancos justos, que es cómo hacemos que el dinero tenga otro sentido y que realmente existan bancos que busquen como el valor a todos, el valor económico y social a la vez que el valor económico, el valor social y ambiental a la vez que económico. Cuando empecé a aprender sobre eso y a involucrarme en ese tipo de cosas, es que dije, no, esto va por acá. O sea, el cambio sistémico que yo quiero ver, que además yo ya era fanática de Teoría U, viene por este lado, viene de entender las finanzas desde otro lado, viene de poder hacer que la gente que nunca accedió a plata pueda acceder a plata y que con ese dinero pueda hacer crecer su comunidad, ¿no? Como realmente lo que entendí es que quien nace pobre sigue siendo más pobre. Es muy, digamos, cuando naces en un contexto de pocas oportunidades, las oportunidades son menores, incluso las oportunidades de acceso a servicios financieros. Entonces, bueno, en ese descubrimiento de una nueva temática que me apasionó, Ajá. y que yo ya venía viendo, porque digamos que yo trabajaba en techo en barrios informales en Buenos Aires, y yo trabajaba en el programa de microfinanzas, entonces ya estaba involucrada en el tema del desarrollo económico en barrios informales. Entonces yo dije, no, esto va por este lado, o sea, va por en cómo entendemos el dinero de otra manera, cómo creamos bancos diferentes. Y bueno, y ahí sí hubo un reto de innovación de finanzas y blockchain en ese momento, y ganamos 11 convocatorias, 11 proyectos a nivel de la universidad. Cuando me llegó ese correo yo no lo podía creer porque realmente había sido una idea que escribí en un párrafo. Incluso me pedían que ponga como un principal investigator, que tiene que ser un profesor, y yo puse el nombre de un profesor mío que nunca le pregunté si podía o no ser el investigador principal de este proyecto. Y bueno, y gané, y por haber ganado nos daban $40.000. Entonces imagínate, yo no sabía ni cómo hacer una empresa, ni qué era una startup, nada, solo tenía una idea, y bueno, y tenía este primer capital y el año y medio que me quedaba de maestría, ¿no? Entonces ahí es donde decidí decir, bueno, voy a enfocar full a sacar algo de esta oportunidad, o sea, de esta idea, voy a intentar hacerla realidad, voy a aprender sobre negocios, me metí en clases del MBA, y ahí empecé a conocer gente y bueno, y ahí fue que conocí a mis cofundadores y como que empezó a tomar forma el proyecto. Ok, es bien interesante y tu, tu recorrido porque estudiaste ciencias políticas, te metiste en una maestría de que de urbanización o Urbanismo, sí. urbanismo, ¿no? Y acabas saliendo del MIT con un proyecto para crear una empresa en el sector financiero de tecnología. O sea, nada que ver. Es correcto. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo superaste todo esto? O sea, al final, ok, tenías un contexto familiar donde aunque no decías que no sabías de negocio, pues al final debías de saber algo. Va, entendiste un poquito el tema de las finanzas y microfinanzas y la banca sostenible, quizás un poco con techo, viste un poco los problemas que podría tener la gente con menos recursos. Tecnología, pues ahí nos cuentas cómo se te ocurre de hacer algo con blockchain, porque aquí no veo la relación. Pero cuéntanos un poco cómo superaste todos estos, estas, voy a ser un poco, no me gusta decirlo así, pero estas faltas de conocimiento, un poco, que no tenías, que alguien que va a hacer un MBA quizás le sale más naturalmente tener esta idea de negocio, no para alguien que estudie urbanismo, que había estudiado antes ciencias políticas. Entonces, Sí. ¿cómo superaste todo? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo entendiste más? ¿Nos puedes comentar un poco de Mm. esto? Sí, mira, yo realmente creo que las mejores ideas nacen cuando estás convencido de un problema que querés solucionar. Entonces, muchas veces no tenemos idea de las problemáticas que están allá afuera y vamos a estudiar un MBA, pero después no sabemos ni qué crear porque no sabemos los problemas que queremos solucionar. Entonces, creo que realmente las soluciones llegan
cuando estamos en contacto y entendemos las problemáticas sociales. Y como yo vengo de ciencias sociales, si hay algo que entiendo es como de, digamos, los problemas de desarrollo económico, los problemas a nivel local, nacional y mundial. Y de ese entendimiento es que sale la idea de Kipu. Yo creo que si yo no, o sea, yo tenía que estudiar ciencia política y tenía que haber tenido contacto con comunidades y haber estado en techo y etcétera, para entender que había un problema a solucionar. Que si venía de un background muy de administración de negocios, probablemente no lo iba a comprender al problema. Y eso es lo que nos mantuvo vivos con Kipu, estar obsesionados con ese problema a solucionar, porque el producto ha cambiado desde la primera idea que escribí en ese párrafo a lo que es hoy, pero el problema a solucionar sigue siendo el mismo. Entonces, realmente, incluso es uno de mis consejos siempre, es como, si querés emprender, realmente andá allá afuera y entendé qué problemas te motivan y qué querés solucionar y qué es lo que qué te motiva a resolver en este mundo. Porque por mucho que entiendas de finanzas y de los pasos para crear una empresa y digamos que eso se aprende en la práctica, ¿no? Entonces, mira, yo creo que lo que me ha ayudado es confiar, o sea, es confiar y ser muy abierta al riesgo, porque la verdad que no paré de tomar riesgos desde que comencé con este camino. Imagínate que yo, en lugar de irme a hacer la pasantía, o sea, en lugar de irme en el verano entre la maestría, uno tiene la posibilidad de trabajar para, no sé, Boston Consulting o de irte a trabajar a Microsoft o, digamos, lo que quieras, ¿no? Y yo en lugar de irme a hacer una pasantía a una empresa de nombre, digamos, me fui a Barranquilla, Colombia, un país al cual nunca había ido como, había ido de vacaciones, pero no como a trabajar, y me fui a hacer el desarrollo de la primera idea de la plataforma. Y pasé 2 meses ahí, en un barrio de vivienda de interés social en Barranquilla. Entonces imagínate el riesgo que tomé. Tipo, dije, bueno, en lugar de agarrar y sumar a mi currículum el trabajo en otras empresas, voy a meterle a esta idea. Entonces, bueno, no sé, creo que lo que me ayudó es que soy un poco lanzada, no le tengo miedo a tomar decisiones arriesgadas y confío mucho en mí y sí, en que si estoy haciendo algo que tiene sentido y que tiene que existir, finalmente terminará existiendo. Pero bueno, sí, no sé, y bueno, yo creo que como fundadores, sea lo que sea que hayamos estudiado, tenemos que ser muy rápidos en aprender. O sea, tenemos que ser rapidísimos en aprender lo que sea. Entonces, es blockchain, venga, lo entiendo. Es AI, venga, lo entiendo. O sea, es como ser capaces de aprender muy rápido. Y bueno, y creo que eso es una de las habilidades que siempre tuve y por eso lo que quise aprender lo aprendí y así fue que me fui metiendo en lo que hoy es Kipu, ¿no? Y no descarto que tal vez lo próximo que haga sea en otra industria, ¿por qué no? Como que Mm. sí. Porque es que te estaba escuchando y estaba pensando, estaba apuntando, ¿no? Cada vez que me ves así apuntar es que, hay una super idea y la voy a apuntar para hacer un mini clip de esto. Y aquí estaba pensando, ya va a ser un clip de 10 minutos, porque todo lo que has dicho está increíble. La primera parte al final, no importa lo que has estudiado, si te enamoras del problema, vete a resolverlo, ¿no? Y también como fundador tienes que saber aprender todo el tiempo, no importa si no sabes. Entonces, como mensajes súper importantes para los que nos pueden escuchar es, no importa si no sabes de negocios, si no sabes de tecnología, si no sabes de AI, lo que sea, tú lo puedes aprender, punto, no importa. Entonces, Sí. como, no, que la gente no se limite, porque a veces nos limitamos diciendo, no lo puedo hacer, no puedo ser emprendedor porque yo no estudié en el negocio, no sé nada de finanzas, no sé nada de marketing, no importa, ¿no? O sea, tú eres el ejemplo vivo que sí se puede, ¿ok? Entonces, Sí. increíble y realmente el enamorarse del problema suena como muy trillado, ¿sabes? Te lo dicen todo el tiempo, pero al final es la verdad absoluta esto, porque después tú encuentras diferentes soluciones. Kipu nació de esta manera y ahora es otra cosa, pero resolvemos el mismo problema. Sí. Entonces, wow. Gracias, Michi, por tanta sabiduría. Entonces, pues, hiciste esta pasantía en Barranquilla, que, pues, paréntesis, ¿te fuiste ahí por el surf o también por No, el...? no, lo aprendí después. No, ni siquiera sabía que se hacía surf en Barranquilla. Ah, No,
realmente fue por una conexión en una conferencia con una fundación muy famosa en Colombia, a quienes les conté la idea y me dijeron, venite, en Barranquilla tenemos barrios de vivienda de interés social, con comunidades que tienen micronegocios con las que podés hacer tu investigación. Y bueno, y me lancé y vine a Barranquilla y me pareció súper divertido como explorar un lugar nuevo. Fue como, Ok. ¿Y qué aprendiste en estos 2 meses? bueno, en esos 2 meses, bueno, entonces te cuento más detalles, pero básicamente antes de irme, esto es un tema que también he aprendido mucho y vos lo sabés. Entonces, al principio, como que uno quiere rodearse de muchas personas, aunque no confía en que solo, porque recién te dije que tenía confianza en mí misma, sí lo tengo, lo he creado, pero al principio la verdad que buscaba que más personas estén conmigo, como que yo no sea la única haciendo el proyecto. Entonces, en ese momento que había decidido ir a Barranquilla, invité a que venga conmigo a un jefe que yo había tenido en Argentina, en Techo, que sabe mucho trabajar con comunidades y todo. Él en ese momento estaba viviendo en Puerto Rico. Y bueno, y por su experiencia de trabajo con comunidades también, entonces a él le divirtió el proyecto y vino conmigo. Entonces fuimos los dos a estos 2 meses, digamos, de investigación. Y bueno, en esos 2 meses, digamos que yo llevaba un preconcepto, ¿no? De la idea que era, en ese momento era una moneda comunitaria con un marketplace para negocios informales. Entonces era una manera en la que podían transaccionar, aunque no tenían dinero disponible, y en la cual mediante las transacciones que hacían en el marketplace, nosotros también entendíamos su capacidad de pago y podíamos también ofrecer crédito. Pero la idea principal era Marketplace con una moneda comunitaria que les permitía tener independencia económica de alguna manera cuando el dinero es escaso. Entonces, esa idea, yo ya tenía esa idea, ¿no? Como de final que yo quería ver en el proyecto. Pero bueno, digamos que en esa primera investigación, primero entendí que realmente había una necesidad de estos negocios, una necesidad muy grande de darse a conocer. En ese momento no había, esto fue pre-COVID, fue 2018, ese primer viaje. Entonces, digamos que no había una manera de mostrarse públicamente lo que vendían, era muy como del voz a voz. Entonces, sí necesitaban un lugar en donde darse a conocer. Eh, y luego, digamos que sí necesitaban una manera de tener más liquidez monetaria. Yo en ese momento seguimos proponiendo la moneda, pero bueno, después al pasar el tiempo nosotros hicimos un prototipo de esa moneda, nosotros lanzamos ese marketplace con la moneda, lo lanzamos en más de un barrio. Y bueno, y en la implementación misma es donde entendimos que realmente las personas se les complicaba mucho entender ese sistema monetario que nosotros nos habíamos inventado. Y como justo también cayó el COVID, realmente la necesidad era de capital para hacer crecer sus negocios y seguir funcionando, básicamente. En ese momento era seguir funcionando y subsistir en el negocio. Y esa moneda alternativa no les servía para eso porque necesitaban comprar insumos y esos insumos estaban fuera del barrio. Entonces, realmente de todo ese proceso, que no fueron solo esos 2 meses, sino que luego fueron prototipos y fueron pruebas y fueron un proceso muy, muy, muy bueno de investigación, pero también de entender que a veces lo que uno tiene en la cabeza no es lo que necesita el cliente y no es lo que necesita el mercado. Eh, entonces sí, aprendí en todo ese proceso y sigo aprendiendo. Aprendí mucho de que, bueno, a veces los ideales que tenemos, que también como cientista social uno trae de la teoría y de lo que quiere ver en el mundo, muchas veces es muy difícil que se vea tal cual en la realidad y tenemos que estar abiertos a la necesidad, no solamente de las personas en sí mismos, sino la factibilidad de mercado. Entonces, cuando entendí eso, es que también empezamos a ajustar el producto y bueno, y después llegamos a un punto en donde no solamente solucionamos el problema, sino que también es sostenible, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue el proceso de matar la idea La idea. inicial? Ajá. Uy, fue muy duro el proceso, fue muy duro porque yo estaba muy casada con las monedas locales, sigo estando, me parece que en algún momento o sea, sí, yo creo que en el futuro el comercio va a ser más local, que va a haber otros medios de intercambio. Finalmente el dinero es un medio de confianza, ¿no? Y le damos valor porque confiamos en eso, entonces estoy convencida de que eso en algún momento va a suceder, pero bueno, no era el timing correcto. No era el timing correcto porque era COVID.
todavía no había pagos digitales, la gente no estaba acostumbrada a medios de pago digital, a criptomonedas o monedas alternativas. Era demasiado innovador para el momento. Em, y bueno, y finalmente fue decir, o cambiamos y solucionamos el problema que nos estamos dando cuenta que tienen realmente, que es el acceso a plata, o sea, a fiat, a plata fiat, a pesos, o solucionamos ese problema, o realmente vamos a terminar siendo una fundación que hizo un proyecto divertido en un barrio. Pero nosotros nunca quisimos hacer eso, nosotros siempre tuvimos una mentalidad muy ambiciosa y siempre quisimos que sea una idea que escale a nivel Latinoamérica. Entonces, y para mí lo que tiene la tecnología diferente a la política es que la tecnología no tiene límites. Cuando uno hace política tiene un límite geográfico, hasta nacional, pero tiene un límite geográfico. Cuando hacemos tecnología no tiene límite geográfico y eso es lo que a mí más me motivaba de solucionar con tecnología. Entonces bueno, fue muy duro. Fueron varias discusiones, pero bueno, entendimos que del proceso de ese piloto y de ese prototipado, entendimos que la solución era otra y que con la información que estábamos recopilando podíamos predecir el riesgo y dar crédito y dar plata en pesos cuando nadie les estaba dando, porque nosotros veíamos que ni las microfinancieras les daban capital. Y bueno, y entonces así, sí, fue difícil, incluso en el medio, nosotros en ese momento hubo dos cofundadores que se fueron de Kipu, que creo que ahí es donde donde te conocí y empezamos a trabajar juntos. Pero fue muy necesario también. No, no, sí. O sea, uno aprende que no todas las personas son para todo, no todas las ideas perduran y bueno, y hay que estar abierto a escuchar a los clientes y de nuevo confiar en esa Ujú. intuición también, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona el modelo? Evolución de este tema de criptomoneda, de moneda local, ¿no? Sí. Y plataforma, a un tema de créditos. Sí, a un tema de datos ¿Ok? para poder hacer un scoring a personas que no tienen un score normal en central de riesgo y poder darles crédito en base a esos datos. Entonces, finalmente Kipu es una empresa de datos que hemos construido los datos, las bases de datos y los modelos predictivos dando crédito nosotros mismos, pero incluso ahora evolucionamos hasta un punto en donde ya la empresa de datos es más grande que la empresa de crédito. ¿En qué sentido? En el sentido de que una vez nosotros probamos los modelos nosotros mismos, ya con más de 15.000 clientes en todo el país y con, digamos, una cartera de crédito saludable y con buenos índices, hemos demostrado que esa tecnología que desarrollamos sirve para predecir el riesgo y sirve para dar crédito. Entonces estamos no solamente nosotros utilizando esa tecnología, sino que también nosotros ofrecemos los datos y la tecnología a otros bancos, a otras financieras, para que puedan dar acceso a crédito a este mismo segmento. Ok. ¿Y cuál es la diferencia con tú hablabas de central de riesgo, ¿no? Con una empresa, Sí. vamos a decir, normal que hace scoring. Sí, entonces la central de riesgo, digamos que mira tu reputación, o sea, mira cuántos créditos has sacado y cómo te ha ido pagando esos créditos. Ujú. Si es que has sacado crédito, ¿no? Entonces puede que ni siquiera tengas historial en la central de riesgo, lo cual entonces peor. Entonces puedes que no tengas historial porque nunca sacaste crédito, porque nadie te dio crédito, o puede que te hayan dado crédito y no hayas pagado, y entonces eso hace que tu número en la central sea negativo, esté en rojo. Entonces nosotros entendimos que ese scoring deja fuera a un gran porcentaje de la población. Cuando van a pedir crédito, miran ese scoring y entonces nadie les da crédito y entonces quien les da crédito es el prestamista informal, que es el prestamista violento y que da a crédito a unas tasas abusivas. Entonces nosotros empezamos a utilizar AI, obviamente, y datos no estructurados, o sea, datos no financieros para predecir. Entonces empezamos a usar videos de los negocios, imágenes de los productos que venden, nos conectamos a la red social de su negocio, nos conectamos a su transaccionalidad mediante mensajería de texto, bueno, a huella digital en el teléfono y todos datos que no necesariamente son el historial que tuvieron financieramente, pero que por haber creado un set de entrenamiento suficientemente grande, nosotros ya sabemos en base a esa data cómo se comportan los clientes. Entonces, un nuevo cliente ya puedo predecir qué nivel de riesgo tiene. Entonces, crear esta base de datos y crear este sistema de scoring nos ha tomado un tiempo, obviamente, porque hemos tenido que aumentar ese set de entrenamiento. ¿Cómo lo aumentás? Dando crédito.
Entonces empezamos dando créditos muy chiquitos en base a esos mismos datos. Y bueno, y al principio no sabíamos si esos datos iban a ser 100% predictivos. Pero por el conocimiento que teníamos de cómo se comportaban esos negocios, nosotros creíamos que si llevábamos eso que veíamos con nuestros ojos del comportamiento, lo llevábamos online, entonces esa data sí iba a servir para predecir. Y bueno, efectivamente sí sirvió. Em, entonces, bueno, ese es como el camino de creación de la tecnología, digamos. Ok, y es mucho mejor tu modelo que modelos tradicionales. Sí, y más que nada cuando es un segmento no atendido, para población que en central de riesgo su score es negativo. Entonces, por lo general, cuando vamos a chequear nuestros clientes en el score tradicional estarían negados, pero en nuestro score los hemos aprobado y nos han pagado. Entonces, eso es lo que nos da la nota de que nuestro modelo es mejor para ese tipo de población, que es para el que creamos el scoring. Tal vez el scoring no es bueno para evaluarme a mí, que no tengo un micronegocio y que tengo, no sé, tarjetas bancarias, ¿no? Pero sí para este segmento. Ah, ok, para un segmento en particular Exacto, sí, es muchísimo mejor. sí. Y al final, lo que haces, y yo no soy experto, pero tú muchísimo mejor que yo, mucho más que yo, es inteligencia artificial antes de que se popularizó la inteligencia artificial. Sí, tal cual. Sí, digamos que entonces mi socia Viviana, que nos conocimos en MIT, o sea, nos conocimos en el 2018, ella estaba haciendo su postdoctorado en AI y Machine Learning enfocado en imágenes neurocerebrales. Entonces, su tesis y su postdoctorado fue cómo se pueden detectar patrones en base a imágenes. Entonces, digamos que nosotros venimos utilizando este tipo de tecnología desde el principio, porque el primer score que hicimos fue basado en las imágenes que los usuarios subían al marketplace. Entonces, nosotros ya digamos que sí venimos utilizando este tipo de tecnología hace mucho tiempo. Va. O sea, ya hablamos un poco de que no venías nada del mundo de los negocios, ni de la tecnología, ni finanzas, y acabas siendo una banquera, banquera de Más o menos. un poco, ¿no? Y una también científica de datos y, y una experta en inteligencia artificial. Y tampoco habías entonces liderado grandes proyectos y ahora eres como la CEO de una empresa de buen tamaño. ¿Cómo ha sido para ti volverte una líder? Mm. Sí, sí, claro, digamos que en mis trabajos previos yo era coordinadora de proyectos y el programa, pero no era la directora del programa, ¿no? Y obviamente no era la directora de la organización. Entonces, siempre fui como intrapreneur, o sea, muy como de ser capaz de liderar proyectos y que no tener que a alguien encima que me tenga que decir lo que tengo que hacer. Em, pero obviamente es muy distinto a cuando querés sacar tu propia idea adelante y sos, sí, como la de mayor jerarquía en una empresa, ¿no? Y bueno, ha tenido mucha evolución. Yo creo que yo he crecido con Kipu, o sea, Kipu me empujó a crecer a mí y cada vez lo hace más. Entonces ahora me está empujando de nuevo y cada vez me empuja más a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Entonces creo que obviamente yo también hago que Kipu crezca, pero es viceversa, ¿no? Y realmente, no sé, liderar una empresa que crea uno y más con una empresa que tiene impacto social, hay que vérselas mucho con uno mismo. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando yo no estoy bien o yo no estoy enfocada o yo estoy desesperanzada o ansiosa o negativa, las cosas no fluyen. En cambio, cuando yo estoy bien, estoy conectada, hago lo que necesito para yo estar bien, estoy esperanzada, tengo mi visión clara, las cosas fluyen. Entonces es muy importante como líder trabajar en mí misma y bueno, y creo que eso es lo que fui haciendo también en este camino, desde coaching obviamente hasta el tarot, la astrología, todas las herramientas posibles que me han ayudado a mí como persona y a mí, porque soy así, digamos, y tengo tal vez ese tipo de intereses, me ha ayudado mucho. Entonces sí, creo que es un proceso muy desafiante y que cada vez nos enseña más.
Entonces tenemos que ser muy abiertos al cambio, muy abiertos y ser humildes a que no la tenemos toda clara, probablemente no sabemos lo que estamos haciendo en el día a día, pero bueno, hay que confiar en uno mismo. Y bueno, y la otra parte muy importante es también rodearse de un buen equipo, ¿no? Entonces, creo que cada vez también he aprendido más a saber a quién tener al lado y quién contribuye en cada momento de la empresa. Las empresas o los proyectos son como acordeones, hay momentos en donde tienen que achicarse, momentos donde tienen que agrandarse y hay personas que son para una etapa y personas que son para otro tipo de etapas. Entonces, ser rápida en identificar eso también ha sido parte de este camino, digamos, y de este... Ujú. Tú dijiste que creciste junto al crecimiento de Kipu y a veces decimos, ¿no? Que sobre todo los niños, ¿no? Que crecer duele, ¿no? Entonces, ¿nos puedes comentar un poco de estos momentos quizás donde te dolió crecer? Sí, bueno, entonces yo diría como que el primer momento fue justo cuando éramos 5 cofundadores que nos mudamos a Barranquilla, que teníamos como esa idea de esa película, vivíamos en el mismo departamento, estábamos como medios una película de Silicon Valley, y en ese camino de que las cosas salían mal, o sea, las ideas que teníamos no funcionaban, no, no escalaban como queríamos que escalen, no tenían esa receptividad, y en ese proceso ahí me tocó, digamos, entender que como líder yo también tenía que manejar al grupo y que el grupo necesitaba que yo me ponga en ese lugar. Yo era muy como, no, somos todos iguales y entonces estamos todos acá haciendo lo Ujú. mismo y empujando para el mismo lado, pero finalmente la que lo había empezado y la que tenía más ímpetu de que siga adelante era yo y entonces en ese momento, bueno, sí, tuve que ponerme como esa camiseta em, de conciliar, de entender quién debía seguir y quién no y bueno, sí, y manejar al grupo primero de cofundadores, ¿no? Entonces éramos poquitos. Después, creo que otro momento de gran stretch para mí fue al levantar rondas de inversión. Levantar rondas de inversión lo pone a uno muy vulnerable porque uno se expone demasiado y más cuando es tu bebé, o sea, es como una extensión de uno, la empresa, ¿no? Lo Ujú. cual estoy trabajando para que no lo sea, pero básicamente es como una extensión de mí misma. Entonces, cuando uno va a exponer tu idea y a recibir toda la cantidad de gente que te dice que no, y la cantidad de gente que te critica el proyecto y que no cree que eso pueda ser realidad, eso es súper duro, o sea, es muy duro, es como que, no sé, como que tengas 10.000 dates y todas esas dates te digan que no y que sos el más feo y el peor del mundo. O sea, obviamente que hay que tener como mucha fuerza para seguir adelante. Entonces, ese momento sí, esos momentos de fundraising sí me han hecho crecer mucho. Pero Eh, ¿cómo? A ver, y estos momentos, ¿cómo los superaste? Porque te dicen cientos de veces, no, 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 no. eh, O sea, y como tú dices, te ves como lo más feo, lo peor, la peor. Y, y está, bueno, ya está atrás de ti, pero en este momento, ¿qué haces para superar todos estos nos que recibes y tanta vulnerabilidad, estar expuesta a tanto y que te Mira, critiquen tu proyecto? creo que los emprendedores somos muy optimistas, entonces siempre nos agarramos de esa mínima puntita de luz. Entonces, siempre crees que ya va a salir. Sí me dijo que no, es una mierda y qué cagada y me siento mal, pero al otro día tal vez alguien me dio una segunda reunión, ya, va, y es como que eso ya crees que va, y bueno, no sé, somos un poco ingenuos capaz, y ese sobreoptimismo es el que nos hace seguir agarrándonos de esa pequeña luz de esperanza hasta que, bueno, se ve la luz, ¿no? O la ves o no la ves, pero bueno, por suerte la vimos a la luz al final del túnel, y cada vez que tengo una gran decepción, Em, sí, después es muy duro, pero después es como, bueno, ya va a llegar el indicado, ¿no? Y bueno, y es ir creciendo esa confianza también. Y la confianza, ¿cómo creció en ti? ¿Con este sobreoptimismo un poquito? ¿O qué te hizo Eh, crecer esta confianza Creo en que ti un poco mismo? con el sobreoptimismo. em, y lo otro es pensar en todo lo que ya conseguí. Entonces, cuando me recuerdo todo lo que conseguí, es como
no, si he logrado llegar hasta acá, entonces, ¿por qué no me va a salir lo siguiente? ¿Por qué pienso en el vaso medio vacío y no en el vaso medio lleno? Seguramente lo siguiente también salga. Entonces, sí, creo que es un poco como basarse en lo que uno ha hecho. Y tiene que ver con lo que uno ha hecho no solamente en la empresa, creo que tiene que ver a nivel personal. Bueno, fui capaz de irme a estudiar a Estados Unidos, de que me den una beca, de graduarme, de, bueno, si hice eso, entonces puedo hacer más, ¿no? Entonces, como que, sí, es un poco mirarse a uno en retrospectiva y desde afuera, un poco como la meditación, ¿no? Mm. Como cómo me veo desde afuera y entonces me aliento como si no fuera yo misma, sino que fuera mi mejor amiga, ¿no? Entonces sí, he como desarrollado esas herramientas, pero bueno, la confianza creo que se va construyendo y va y viene. Hay momentos en los que uno la pierde, es así. Y también tiene que estar en paz con eso, que hay momentos en los que la perdés, pero bueno, al otro día vuelve. Sí, no, pues mira, otra vez una clase de maestra en cómo tener confianza en ti mismo. Uno, no, pero uno, como tú decías, ¿no? Regresar o pensar en lo que has logrado, ¿no? Y que te hace decir que eres capaz. Ves la luz, esta lucecita, ¿no? Que te da optimismo que sí las cosas pueden salir, aunque está como todo oscuro alrededor, hay una lucecita. Este cambio de perspectiva, ¿no? Como tú dices, ver el vaso a medio lleno y no medio vacío, y también tomar otra, como hablarte como a tu mejor amiga, ¿no? Un poquito así. Entonces, Sí, creo que son súper herramientas que gracias por compartirlas, porque este tema de falta de confianza, self-doubt, ¿no? Que todos, ¿no? Todos los emprendedores con que he trabajado yo, tenemos esto, no nos creemos capaz, a veces pensamos sí, que no va a salir. Yo recuerdo una que me decía, no, es que yo me sentía mal y de repente recibes un email un poco positivo y se te hace el día y te enfocas en esto, ¿no? Sí, ya te levanta el ánimo. sí, sí, Y, y bueno, entonces como que sí, es bien difícil y lo llaman a veces el self-doubt, como decía, o el síndrome del impostor, que no sí, te crees capaz. sí. Y tú al final, Que, sí, adelante. no, no, una cosita que eso sí que me enseñó mi papá, y es que mi papá siempre me decía que uno tiene que ser neutro, ¿no? Que no, como que siempre hay grandes momentos, pero luego viene el momento triste y después del momento triste viene el gran momento. Entonces, como que no nos quedemos ni ahí arriba ni ahí abajo, que seamos un poco neutros. Y yo, la verdad que no lo entendía mucho, pero después comprendí que era una gran sabiduría la que me había dado. Em, Porque efectivamente es así, efectivamente cuando estamos allá arriba, en algún momento se baja y cuando estamos abajo luego se sube, entonces es como mejor estar ahí un poco en el medio. Mm, claro. Sabes que yo trabajé mucho este tema con un coach un momento que decía, no, es que como emprendedor hay altos y bajos todo el tiempo. Y Mm, me dijo, ¿es verdad esto? Realmente es la verdad. Y me di cuenta que es una creencia al final. Porque, como tú dices, ¿no? O sea, otra vez depende cómo lo estamos viendo. ajá. Ah, claro, sí, Lo, depende de la lo ves percepción. alto, es una percepción. O sea, al final puedes verte muy arriba, pero quizás esta luz de optimismo, lucecita, mientras todo lo demás va mal, pero tú dices, no, estoy muy bien. Y al revés, dices, no, es que aferras en algo que no estás logrando, lo demás va bien, pero ¿qué te enfocas en la cosa que no está bien? Sí, Entonces dices, estoy en un bajo, ¿no? Entonces es interesante esto lo que acabas de decir y quizás la posición neutra es como navegar esto, ¿no? Es que, ¿qué? Ver todo con perspectiva y quedarse en lo neutro. sí, sí. Está buena esta reflexión, Mechi. Tú has sido muy reconocida al final con lo que has logrado en bastante poco tiempo, ¿no? Tú decías 2018 que empezaste a trabajar en Kipu. ¿Cómo, cómo pasas estos momentos de fama, de mucho reconocimiento? Mm. Ay, mira, es que yo no me siento así. Eso es lo que tengo que trabajar. Otra cosa que tengo que trabajar, el merecimiento. Y sentirme como ese éxito. Que al final, bueno, o sea, esos reconocimientos finalmente yo los veo como un mecanismo que me ayuda para lograr mi objetivo. Es como, bueno, si hay, no sé, si Cartier, si
¿quién más? MIT, o sea, si lo que sea me están diciendo, como me están dando premios, o están diciendo qué bueno lo que están haciendo, es como que, bueno, no es para mí finalmente, es porque me ayuda a que más gente conozca lo que estoy haciendo y me abre muchas puertas. Entonces intento, la verdad, no agarrarme de eso. Incluso hubo un momento en donde yo me abrí un Instagram personal, como profesional, digamos, abierto al público. Y lo que más miedo me daba de abrir ese Instagram era, era creérmela. Era como, no me la quiero creer, o sea, no quiero ser una vanidosa ahí que me creo la influencer de la vida. Entonces me daba mucho miedo a eso, porque yo sé que soy una persona ambiciosa. Entonces yo decía, no, puta, no, yo no quiero que mi ego me coma. O sea, me daba mucho miedo que mi ego me coma. Finalmente lo abrí al Instagram y tengo, no sé, 700 seguidores y no le pongo nada en el día a día, o sea, soy la peor influencer, pero de alguna manera em, como que creo que lo más importante para mí y el desafío que viene cada 6 meses llega siempre es, ojalá lo extienda más, antes era cada 3, ahora es cada 6, es cómo lucho contra ese ego. O sea, contra ese ego de si esto sale mal, yo soy una fracasada, si esto sale bien, yo soy la mejor del mundo. Em, y bueno, y ahí voy, digamos, trabajando ese ego, ¿no? De que este proyecto tiene que existir más allá de mí y que hoy lo que más quiero que suceda es que en algún momento este proyecto no me necesite y que exista y que demuestre su hipótesis y que haga que más gente acceda al dinero. Entonces, bueno, creo que todos vivimos con esa lucha al ego y el ego nos puede matar, no solo a nosotros, sino a la empresa. Em, entonces, sí, la fama o los reconocimientos no me los creo mucho, los veo un poco como una manera o un mecanismo de expandirnos más, de conseguir más Ujú. inversión, de validarnos en el mercado y bueno, finalmente no, sí, no sé, no me los creo tanto, la verdad, a todos esos reconocimientos. A ver, qué bueno escuchar esto. Yo conocí a personas que se lo creyeron y, como tú dices, que no acabaron tan bien y hasta se Sí. tuvo que ser No, y algo. tal vez hay personas que no me conocen y piensan como, uy, ¿esta quién se cree? Esta agrandada. Y yo como que la realidad es que no, ¿me entendés? Y uno tiene que contarlos y ponerlos, pero porque tengo una empresa y necesito que la empresa crezca y Ujú. generar más conexiones. Entonces creo que, bueno, a veces es conocer a la persona detrás de esos reconocimientos, ¿no? Claro, y por eso estás aquí, creo. Sí, sí, total. Acabas de decir que te ves como alguien muy ambiciosa, una persona Sí. muy ambiciosa. ¿Cuál es tu ambición? Sí, mi ambición es, digamos, a ver, yo no tengo ambición de dinero, o sea, no soy una persona que hago lo que hago para tener plata, la verdad que no, si no ya estaría haciendo otra cosa, porque siendo emprendedor, la realidad es que en el camino, después puedes tener un gran payoff, pero en el camino no es lo más redituable, ¿no? Entonces, digamos que mi ambición no es necesariamente el dinero, pero mi ambición sí es que lograr crear cosas. O sea, es como que tengo como una ambición de que lo que hago y lo que estoy haciendo crezca y sea gigante. O sea, que lo usen en todos lados, que pueda conectar con un montón de gente. Me encanta conectar con gente, con instituciones a nivel global, digamos, eso me nutre, sí, me llena de energía. Entonces, como que sí, esa es mi ambición, como que lo que estoy haciendo sea reconocido y y tenga impacto a nivel mundial. Entonces, sí, me gusta llevar las ideas a la realidad, como que me veo en ese tipo, como que soy muy emprendedora de lo que estaba en mi cabeza que se vuelva real. Y bueno, hay que ver hasta qué punto yo soy la indicada de liderar la empresa, ¿no? Por eso te digo, estoy creciendo con la empresa. Puede que sea como Marcos Alperín, que la lideró 21 años, o puede que la lidere hasta antes o más, no sé. Pero bueno, pero sí lo que quiero ver es que esa idea crezca y que se independice un poco de mí como su madre, ¿no? Que vuele. Y que pueda fluir, que estés bien o que estés mal, ¿no? O sea, al final Exacto. es el tema, ¿no? Sí, Pero, entonces tú tienes esta ambición, ¿no? De crear algo grande que tenga un impacto global sí. muy grande. Estás en Kipu ahora, pero casi podría apostar que tienes otras ideas. ¿No las quieres compartir un poco? No, sabes que no, sabes que realmente no tengo capacidad para pensar en otra cosa en este momento. Por eso, o sea, es tanta la energía que me consume que
no, estoy demasiado en este momento en lo que hago y no tengo posibilidad de pensar en otra cosa. Sí, dentro de Kipu, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de trabajar con B2B y vender la tecnología y trabajar con otras instituciones y que entonces lo que hago se vuelva más escalable todavía y eso para mí es como una nueva idea, es como como un nuevo producto que estoy creando. Entonces ya es demasiada energía consumida. Pero sí tengo intereses que me gustaría explorar. Entonces, por ejemplo, yo me volví fanática del mar, haciendo apnea, buceando, surfeando, es una pasión que tengo, el mar, y al conocerlo y al experimentarlo, le tomé demasiado amor y demasiadas ganas de conservarlo y bueno, de reconocerlo como una parte muy importante de nuestra tierra. Entonces, realmente creo que eso es una pasión que me surgió en los últimos años y que probablemente de un proyecto en el futuro, cuando tenga más tiempo de pensar en otras cosas, tal vez surja algo referido a los océanos, ¿me entendés? Que no tiene nada que ver, pero que sí me conmueve. Así que sí, pero ideas como tal, no, en este momento no tengo bandwidth para otras ideas. Y no lo hablamos tanto, lo abordamos, pero siempre me gusta hablar de esto. ¿Qué sacrificios crees que hiciste desde que Mm, te lanzaste en Kipu? mm. Uf, todos. Porque, mirá, hay algo muy curioso, porque cosas que yo te voy a mencionar como sacrificios, finalmente fueron la mejor bendición. O sea, fue lo mejor que me podía pasar. Entonces, ¿qué sacrifiqué? Me fui a vivir a Barranquilla, una ciudad de 1 millón de habitantes que hace un calor de 40 grados todo el año, en donde no es una ciudad global, donde creí que no iba a conocer absolutamente a nadie, en términos de pareja y de amigos. O sea, era como que yo me estaba yendo full a trabajar y nada más. Entonces yo ahí que dejé de lado, bueno, yo vivía en Nueva York, trabajaba para la alcaldía de Nueva York, tenía potencial de quedarme, de crecer allá, de, no sé, vivir como ese American Dream. Y me fui y arriesgué y dije, me voy a esta ciudad que no es como irte a vivir a una gran ciudad o no, a todo lo contrario, en el medio del COVID, lejos de mi familia y sacrifiqué todo, todo, porque ni siquiera es que estaba recibiendo un salario por la maestría que había conseguido. O sea, podía haber tenido un salario mucho más alto en los últimos años que yo trabajé en Kipú y hoy en día, digamos. Entonces, digamos que sacrifiqué dinero, sacrifiqué familia, sacrifiqué todo. Pero finalmente fue lo mejor que me pasó en la vida, porque haberme mudado a Barranquilla hizo que empiece a surfear, que buceé, la apnea, todo lo que acabo de decir de los océanos. Conocí a mi pareja, con quien estamos teniendo un proyecto de vida juntos, que es colombiano. Eh, Finalmente logré que la empresa crezca y poder trabajar en el día a día de lo que más amo. O sea, yo amo trabajar en esto y quiero seguir trabajando todos los días en esto. Entonces, bueno, creo que fueron más las ventajas que las desventajas, aunque al principio parecían sacrificios, ¿no? Ujú. Como un sacrificio se convierte en una bendición, ¿no? Es lo que decías al inicio un poco, ¿no? Que eres una persona arriesgada y muchas personas, creo que es una buena inspiración para muchos, ¿no? Decir, a ver, que te cuesta salirte de tu zona de confort, ¿no? Al final, toma riesgos y a ver lo que pasa. Y porque en muchos casos son los que se mueven que logran cosas grandes. No si te quedas en tu zona cómoda. Y tú lo acabas de decir, no, te hubieras quedado en Nueva York, hubieras cobrado un súper sueldo después de la maestría y no te vas a Barranquilla y te mueres de calor y no conoces a nadie, no tienes amigos, no tienes pareja. ¿Y qué pasa? Tienes amigos, tienes pareja, tienes un nuevo amor por el mar, por todo esto y ya has creado una empresa que está teniendo muchísimo impacto. Mm. Que- Yo creo que con esto creo que yo me doy por rendido, ya satisfecho con esta conversación, Mechi. ¿Hay algo que quieres quizás compartir conmigo, con todo lo que nos escuchan, que no hemos tocado todavía? Em, no, creo que se entiende por todo lo que hablamos, pero bueno, un poco es que vale la pena. O sea, realmente vale la pena intentarlo, vale la pena arriesgar y que finalmente creamos la realidad que queremos crear. O sea, es muy cliché también lo que estoy diciendo, pero
Pero de verdad, o sea, cuando estamos convencidos que queremos crear esa realidad, somos inevitables. O sea, es como la gente no lo puede evitar que eso exista. Es como hay una fuerza tan grande bueno, creo que tiene que ver con conectarnos con lo que realmente queremos ver y, y no nos podemos olvidar en ese camino, que aunque vale mucho la pena, no nos podemos olvidar de nosotros mismos, porque más que ser una carrera, es una maratón. Es mucho tiempo, es mucho más del tiempo de lo que creemos, que las cosas sucedan, más que nada cuando hablamos de procesos sociales. Em, entonces, bueno, sí, yo diría como que vale la pena intentarlo, arriesgarnos y luego persistir. Exacto, porque puedes tener una idea de lo que quieres crear y como tú lo dijiste al inicio, ¿no? O sea, no funcionó. Entonces, puedes tener esta idea de una realidad y aunque no funciona, el objetivo sigue el mismo, solucionar el mismo problema. Y como acabas de decir, no persistir, ¿no? Sí. Creo que es tener esta idea, nada te va a detener. Si no funciona, no pasa nada, Ujú. persistes. Entonces, wow, gracias por acabar de esta manera, Mechi. No, Nico, gracias. De verdad que justo que te decía que venía de una reunión difícil, fue como una sesión de coaching, así que gracias. Con gusto, con gusto. Muchas gracias por participar. Gracias por abrirte tanto. Gracias por estas perlas de sabiduría que nos compartiste. Va a ser difícil. Ahora me haces un trabajo difícil para seleccionar los clips que vamos a publicar, pero ojalá mucha gente escuche el episodio completo porque vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias, Mechi. Gracias, Nico. Te mando un abrazo gigante. Te quiero. Igual, yo también. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta la próxima.